por favor, de parte de la hermana Tere, todos los jóvenes, por favor, bajen a sus salón. Abrimos la palabra de Dios en el libro de Hechos. Hechos capítulo 17. Creo que después de tantas llamadas de atención, ya yo le voy a bajar un tono a mi predicación y no los voy a regañar tanto, no se crean. Yo no regaño, es este precioso libro el que nos jala las orejas. ¿Les parece? Hechos capítulo 17. Vamos a leer dos versículos, el 22 y el 23. Si gustan seguirme con su vista, dice de la siguiente manera: Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: Varones atenienses, en todo os observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pero sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Hagamos una pequeña oración. Amantísimo Padre, te doy gracias. Eres un Dios eterno, Dios de amor y de misericordia. Gracias por la palabra escrita que nos has dejado, Señor. Permítenos escudriñarla bajo la guianza de tu Espíritu Santo, que sea Él hablando a nuestras vidas, a esta congregación como ya le hizo a la mía, que sea yo solamente el medio y el canal. Quita de mí toda palabra torpe, Espíritu Santo, y añade bendición a tu palabra. Ayúdanos a ver este precioso ejemplo que tuvimos en Pablo, Señor, para nosotros también poderlo llevar a cabo el día de hoy. Pueden tomar sus lugares. Esto es una pequeña exégesis, una pequeña enseñanza que me llama la atención. La palabra de Dios dice que ella es viva y eficaz, y también dice que toda la palabra fue inspirada por Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y cuando estaba leyendo el libro de los Hechos y me topo con este pasaje, me puse a estudiarlo a fondo, y el Espíritu Santo me decía el domingo pasado: da este sermón. Iba a predicar justo el mismo tema que predicó nuestro hermano Luis Enrique el domingo pasado. Yo lo iba a predicar ahora, de otro enfoque, en otra perspectiva, solamente Hebreos, el capítulo 10. Pero el hermano me lo ganó. Y me dice el Espíritu Santo: da este pasaje, es un hermoso pasaje. Y quiero que veamos este gran ejemplo de Pablo. Vamos a estar analizando varios versículos, desde el versículo 16 hasta el 32. ¿Quién me espera 1 hora y media? Amén. Ok, con esos 2 amenes es más que suficiente. Vamos a ver qué anda haciendo Pablo y cómo es que Pablo llega hasta decir esta frase: al Dios no conocido. Den la vuelta a su Biblia y empecemos en el versículo 16 del capítulo 17. ¿Dónde estaba Pablo hablando con estas personas? Dice que él se encontraba, mientras Pablo los esperaba, ¿en qué ciudad? En Atenas. Su espíritu se enardecía viendo que la ciudad estaba entregada a la idolatría. ¿Qué es esta ciudad de Atenas? Era una cuna filosófica y de la retórica. Ahí se encontraban los grandes filósofos y los grandes pensadores de aquel siglo. Si sus hijos llegaron a estudiar, ustedes llegaron a estudiar en algún momento, Sócrates, Platón, todos los grandes pensadores de aquel momento. Era una ciudad aproximadamente entre 7,500 y 10,000 habitantes. ¿Qué también había en esta ciudad de Atenas? Tenían una diosa que se llamaba Atenea, y era una doncella y era la diosa de la guerra, pero también de la sabiduría y la estrategia, hablando de artes y de guerra. Y era una de sus principales divinidades, la diosa Atenea, junto con los 12 dioses del Olimpo. Recuerdo que Atenas estaba en Grecia. Y aparte de eso, tenían un gran mercado de arcilla, porque ellos tenían excelentes depósitos. Era parecido al mármol, pero más fino, y eran muy famosos, de tal forma de que todos sus templos estaban construidos con este mármol que se llama arcilla.
Y Pablo no precisamente se encontraba de turista en esta ciudad. Dice que estaba esperando a alguien mientras estaba en la ciudad, estaba esperando a dos de sus compañeros que se habían quedado en Tesalónica, esas Silas y a Timoteo. Pero dice que él se enardece viendo que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Voy a citar a 4 historiadores. Son nombres raros, no se me asusten, no son enfermedades, no son apodos, son nombres griegos. El primer historiador es Genofonte. Él llama a esta ciudad que toda la ciudad estaba toda llena en sacrificio y toda la ciudad era una ofrenda a los dioses. Así la describe la ciudad Genofonte. Petronio dice en forma sarcástica, era más fácil encontrar un dios en Atenas que un ser humano. Tenían estatuas hermosas y Pablo no está contando mentiras al decir que se encontraba llena de idolatría. Plinio dice que en la época de Nerón, Atenas tenía más de 30,000 estatuas públicas, sin contar las innumerables estatuas que tenían privadas en sus hogares. Ahora, tomen en cuenta esto. Llegaron a una ciudad de gran retórica, gran filosofía, y te era más fácil encontrar una imagen que una persona. ¿Alguien ha viajado a la Ciudad de México, a Toluca, al centro del país? Si ustedes van para aquel hermoso lugar, es muy bonito, está muy verde. La gastronomía, me encanta la alimentación, pero cuando fui yo también me puse muy triste. Hay mucha idolatría. El lugar que yo iba a comer, no importa si fuera un restaurante, no importa si fuera un changarro, no importa si fuera un local en la calle, tú te encontrabas con un ídolo, con una imagen. Y entendía Pablo cuando dice esta expresión. La ciudad estaba llena en idolatría. ¿Qué hace Pablo? Versículo 17. Así que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Las sinagogas, recordemos que era un lugar donde se estudiaba la palabra de Dios, o en su momento se estudiaba la Torá, que era el libro de la ley, los primeros 5 libros de la Biblia, y ellos se reunían solamente los sábados a estudiar la Torá. Entonces dice que discutir aquí no es ponerte a alegar y a estar de terco con una persona, pero ¿por qué crees eso si no es nada bueno? En vez de la otra palabra que en realidad significa esto, discutir aquí es razonar. ¿A usted le ha tocado o cómo lo evangelizaron a usted? ¿Lo evangelizaron con palabras hermosas o con palabras feas y grotescas? ¿Lo estaban regañando? A mí me tocó que nos enseñaban a evangelizar de la manera antigua. Si decían, si vas a una casa de un familiar o de un vecino y ves una imagen, dile que es un pecador y que se va a ir al infierno. O sea, enérgico. Ponte, ¿cómo le puedo decir? Ponte en tus pantalones y regáñalo. Pero aquí Pablo no está haciendo esta actitud, Pablo está razonando. Por lo contrario de ser enérgico. Y es muy sabio de parte de Pablo predicar con amor que predicar con un espíritu enérgico. Pero eso sí, no quitemos de un lado que él se sentía agitado en su espíritu por tanta idolatría. ¿Qué pasa? ¿Con quiénes estaba hablando? Versículo 18. Dice, y algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos. No son enfermedades, no son garrapatas, no son animales. Son 2 grupos filosóficos, dice, los epicúreos y los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Para entender por qué Pablo hablaba con ellos, permítanme decirles quiénes eran estos 2 grupos filosóficos. Eran 2 grandes sectas en Atenas, por así decirlo, eran los 2 grandes partidos políticos en la ciudad, no había otro, o eras epicúreo o eras estoico.
y les gustaba a ellos enfrentarse, eran equipos contrarios. Eran también hombres diestros para la oratoria, para el escribir y en el dialecto. Pablo estaba al mismo nivel que ellos. Recuerden que Pablo tuvo una de las mejores escuelas a los pies de Gamaliel. ¿Qué creían los epicúreos? Creían que buscar la felicidad y el placer era su meta primordial de la vida. En pocas palabras, el gozo es mi meta, es mi medida. Todo lo que cuenta en la vida es placer, no hay necesidad de otra cosa. Ellos también creían que existían los dioses. Sin embargo, que estos dioses lejanos nunca entraban en contacto con el ser humano y no interferían en sus acciones para nada. En pocas palabras, les estaban dando libre albedrío. Y por lo contrario, ellos estaban a favor de la inmoralidad sexual. No importa lo que tú hagas, es gozo, es placer. Ellos buscaban eso. Si tú haces algo y te da placer, está bien, no hay ningún problema conmigo. Entonces, ¿se parece hoy en la vida algo así? Disfruta la vida, la fugacidad de la vida. Tienes una sola vida, haz lo que te parezca. ¿No han escuchado hablar eso de sus hijos o de sus jóvenes? Es mi vida, déjame hacer lo que yo quiera. Tú ya tuviste la tuya, tú ya gozaste. Me ha tocado escuchar esas palabras de parte de jovencitos. ¿Se parecen estos filósofos epicúreos? Inmoralidad sexual, hay que darle vuela a la hilacha, no pasa nada. Dios no se entromete conmigo, ni yo con él. Por el otro lado, los estoicos centraban su pensamiento en los sentimientos y procuraban vivir en armonía con la naturaleza y la razón. O sea, estos eran más centrados. Ellos reemplazaban sus deseos carnales, pero también creían en el panteísmo. ¿Qué es panteísmo? Todo es Dios. La muerte es Dios, un árbol es Dios, el viento es Dios, la tierra es Dios, una hoja es Dios, la nieve es Dios, una roca es Dios. Todo es Dios. Hay un Dios para la felicidad, hay un Dios para la muerte, todo es Dios, eso es panteísmo. Y predominaban y decía, hasta esta simple botella, bueno, si fuera nuestro tiempo, esta botella era un Dios y le tenía que rendir culto a ella. Y ellos, por lo contrario, si todo es Dios, Dios interviene con el hombre, en contraste con el otro grupo filosófico. Y ellos decían que ya todo estaba escrito, todo ya estaba prefijado por los dioses. Los epicúreos no, es libre albedrío, todo lo que tú quieras, no va a pasar nada. Los estoicos no, ellos decían, todo ya está planeado, tú tienes que seguir el plan de los dioses. Entonces aquí tenemos estos dos grupos filosóficos y Pablo está razonando con ellos. Y dice, me encanta cómo termina el versículo 18, dice, porque les predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección. Los epicúreos no creían en la resurrección, los estoicos sí. Y me gusta porque le hace una pregunta, se hacen entre ellos una pregunta y les dice, ¿qué querrá decir este palabrero? O sea, ¿por qué nos vienes a hablar de un nuevo Dios y de la resurrección si nosotros no creemos? Está atacando a ambos grupos. Aquí la palabra palabrero en griego quiere definir básicamente que era un charlatán, era un coleccionista de chismes, que traía por información falsa. O también, por traer algo nuevo, ellos denotaban, parece que es inteligente, es algo que no hemos escuchado. Ellos siempre tenían la comezón por andar escuchando teologías nuevas o sabiduría nueva o dioses nuevos. Imagínense 30,000 dioses. Ahora, ellos tenían un dios para la resurrección, lo anoté aquí, se llama Anastasis. Anastasis era uno de sus dioses para la resurrección. ¿Qué hacen estos dos grupos filosóficos? Versículo 19. Y tomándole, le trajeron, ¿a dónde?
al aerópago. Díganlo conmigo, no es un trabalenguas. A ver, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Aerópago. Muy bien. No, no es esa marca, hermano. Está mal. Es aerópago. ¿Qué hacen? ¿Qué era este lugar? No era un tribunal, no era un juez, no había parte acusadora y parte defensora, no. Es más un lugar donde se podían hacer audiencias, pero en este caso a él sí lo llevan por un asunto religioso. En el aerópago, ¿se acuerdan de la diosa Atenea? Aquí era, el aerópago estaba dedicado a la diosa de la guerra por tocarse temas religiosos y se le llamaba la colina de Ares. Entonces, Pablo simplemente no estaba siendo enjuiciado, lo que estaba haciendo Pablo era presentando una audiencia, porque a estos filósofos les gustaba escuchar cosas nuevas. Por eso está la pregunta que dice el versículo 19, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que nos hablas? Se hacían la pregunta, ¿podremos aprender acaso algo nuevo? Versículo 20, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. O sea, nunca habíamos escuchado hablar de Jesús, nunca habíamos escuchado hablar de tal resurrección. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Termina el versículo 20. Versículo 21 está entre paréntesis y es una explicación que hace el escritor de Lucas en este libro de los Hechos. Lucas dice, porque los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o oír algo nuevo. Me ponía a pensar yo hoy en día, ¿cómo está la iglesia de hoy en día? Y el Espíritu Santo y Dios está hablando a esta congregación en específico. ¿No nos pareceremos a nuevas teologías que andamos buscando nuevas unciones, nueva palabra, cuando ya todo está aquí revelado? ¿No tendremos esa misma comezón que ellos de andar tratando de encontrar algo nuevo en Dios? Cuando lo que Dios nos dice es, regresa a las sendas antiguas, regresa a tu primer amor. Aquí ya todo está revelado. No es necesario que andes buscando algo nuevo. Hay dos cosas básicas que tenemos que hacer. Los dos grandes mandamientos. Amar al Señor tu Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. No es necesario de andar buscando algo nuevo como iglesia. Mejor sentemos nuestros pies en el buen fundamento de la palabra de Dios para que ninguna doctrina falsa venga a tumbarte de ahí. Pero bueno, estos filósofos les gustaba escuchar cosas nuevas. Vean cómo lo escribe la versión de las Américas. Lo que tú enseñas es nuevo y extraño para nosotros. ¿Podrías explicarnos un poco mejor de lo que se trata? Les llamó la atención. ¿Qué está haciendo aquí Pablo? Pablo anda por Atenas caminando, ve que hay mucha idolatría, ve que están estos dos grupos filosóficos y dice, yo los tengo que evangelizar. Encuentra el hilo pequeño por donde empezar a hablarles de la palabra de Dios. Ellos nunca habían escuchado hablar de la resurrección, pero sí tenían un montón de dioses. Versículo 22. Y es aquí donde me puse a investigar y hay quienes hacen toda una cátedra de este precioso sermón que Pablo les predica. Hay quienes tardan hasta 2 horas explicando solamente estos pequeños 10 versículos que nosotros vamos a leer ahorita. Hay quienes lo fragmentan y lo separan y lo estudian de una manera muy hermosa. Yo hoy solamente lo traje un estudio muy leve, pero con gran profundidad. En este sermón que les dice Pablo en el Areópago, nunca van a escuchar que ahí se dicte la palabra Jesús, pero van a estudiar junto conmigo e implícitamente Dios les está hablando la naturaleza de Dios en cada uno de los versículos. Vamos al versículo 22. Vean qué dice. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses,
En todo observo que sois muy religiosos. Tomen en cuenta todo lo que ya les había dicho ahorita. Tenían muchas esculturas, tenían muchos dioses, dioses para todo. Dioses para la gripe, no, infinidad de dioses, 30,000 dioses, imagínense. Pero Pablo inicia su discurso de una manera muy sabia y muy inteligente. Les da poquito en su ego, les sube el cuello. Observo que son muy religiosos. Logra ese gancho, logra llamar la atención de ellos. Religiosos, y esta palabra muy religiosos no es en el contexto que nosotros lo entendemos hoy en día. Una persona que va y asiste a la iglesia, a misa con regularidad todos los domingos y ve y hace el protocolo. Religioso aquí no es ese concepto. Religioso aquí puede tener dos conceptos dependiendo de cómo se diga. Se puede utilizar para felicitar a una persona o se puede utilizar para criticar a una persona. ¿Qué hace Pablo al utilizar aquí la palabra soy muy religiosos? Les está diciendo, ustedes son críticos de todo. Les gusta analizar todo, les gusta evaluar todo, no les gusta dejar nada sin pensar. Y ahora sí, el texto que leímos nosotros. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Hay un punto: al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo, ese es a quien yo os anuncio. ¿Cómo logran, después de tener 30,000 dioses, todavía va a ser un espacio más por si les faltaba un Dios más a quien adorar? Al Dios no conocido. En su ignorancia adoraban al Creador. En su ignorancia adoraban a Dios, al Dios no conocido. Cito otro historiador, Tucídides, un nombre raro, en fin. Él tiene una obra que se llama La Guerra de los Peloponeses, y en esta guerra él describe una gran azote, una gran enfermedad, plaga sin descripción alguna, que vino sobre Atenas. Era tan grave esta plaga que de los 29,000 soldados que ellos tenían, de los soldados élites, bien alimentados, bien ejercitados, la mitad murió en esta plaga. Permítanme darle los síntomas de esta epidemia o esta plaga. Lo primero es que tenías un gran dolor de cabeza y era muy violento. Los ojos se te volvían rojos e inflamados. La lengua y la faringe asumían un aspecto sanguinolento. La respiración se tornaba irregular y el aliento fétido. Te estabas pudriendo. Poco después del dolor se localizaba en el pecho, también acompañado con una tos muy violenta. Y por último, cuando atacaba el estómago, provocaba náuseas y vómito. La mayoría o la mayor parte moría solamente al cabo de 7 a 9 días. Y cuando llegaban al doctor, la epidemia la pasaban y los doctores fallecían. No había forma de tener una cura. Y aún así, las aves que son carnívoras se comían todos los cadáveres que se quedaban en la calle, y aún a las mismas aves también esta plaga les llegó. Entonces, imagínense en esta crisis, esta ciudad, y ellos dicen, ¿qué podemos hacer? Y oramos a todos los dioses. Y a alguien se le ocurrió por ahí, ¿no nos ha de faltar acaso uno todavía? Hicieron un altar. Tenía una foto, disculpen por no habérselas traído. En la foto es como si fuese un macetero cuadrado. En griego está al Dios no conocido y no hay ninguna estatua arriba, está vacío. Y es este espacio que ve Pablo y les dice al Dios no conocido. Qué hermoso, ¿no? Pablo agarra este pequeño detalle para, a partir de ahí, los va a evangelizar.
Vamos a ver qué dice el versículo 24. El Dios que hizo el mundo, perdón, un pequeño detalle se me olvida. El autor de Hechos, Lucas, nos da la frase en mayúsculas y el nombre de Dios nos lo pone en mayúsculas, al Dios no conocido. Estos atenienses, como ellos no conocían al Dios todopoderoso, al Dios omnipresente, al Dios que usted y yo adoramos, ellos lo tenían con una D minúscula, porque Dios inferior es un D minúscula. Me encanta aquí Lucas en el versículo 24, ya les dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Dejémoslo hasta ahí, hasta esa pequeña frase. Ahorita les continúo explicando. Aquí Pablo en esta pequeña frase les está resumiendo la naturaleza de Dios. Tenemos un Dios creador. Ninguno de tus dioses crea algo. El mío, sí. Mi Dios no es una energía o una fuerza. Les decía, ni aun Zeus, su mejor Dios, es creador de nada. Zeus llegó al trono usurpándolo. Pablo les dice al Dios que hizo el mundo y todas las que en él hay. ¿Se acuerdan de Génesis, lo hermoso? ¿Y saben una gran diferencia? Nuestro Dios es un Dios creador. Él no fue creado. Todos estos dioses que tenían los atenienses, ellos lo crearon. De hierbas, de madera, de mármol, de piedra, de oro, de plata, no importa el material que hubieran utilizado. Sus dioses eran dioses creados, pero nuestro Dios, mi Dios, es un Dios creador. Alábele. Y si por ahí sus hijos o su niño le preguntan y les hacen la pregunta del millón, oye, papá o mamá, ¿quién creó a Dios? ¿Le han hecho esa pregunta? Yo una vez se la hice a mi pastor, al hermano Aristeo, al que va a venir a predicar. Y cuando se la hice de chiquito me dijo, ¿cómo haces preguntas? Vete al instituto bíblico. Y me mandó. Cuando sus niños les hagan esta pregunta, ¿quién creó a Dios? Es un concepto irónico. ¿Por qué razón? Porque Dios es el que crea. Él no fue creado. Si Él fuera creado, Él no fuera el Dios soberano que nosotros adoramos, Él no fuera el Dios poderoso que nosotros creemos, Él no fuera el Dios omnipresente, para nada. Dios es un Dios creador. Si usted analiza la palabra Jehová, Jehová es igual a autosuficiente. Autosuficiente significa que no necesita de nadie, ni de nada, ni de razón alguna. En pocas palabras, Dios es Dios sin usted o sin mí. Dios no va a ser mejor porque usted le adore, no. Él va a seguir siendo Dios. El que sale ganando por la adoración es uno. Dios no va a dejar de ser Dios si usted lo ofrenda o no. Él es dueño del todo. Nos lo presta a nosotros para que seamos administradores de ellos. Entonces, Dios es autosuficiente. Él no necesita de nadie. Todos los dioses que encontró Pablo en Atenas sí necesitaban de las adoraciones. Había un Dios que necesitaba ser adorado para la lluvia, había otro Dios que necesitaba ser adorado para la agricultura, había otro Dios que necesitaban adorar para la guerra. Pero Pablo les dice solo en esta frase, versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las que en él hay. ¿Qué dice? Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Con esto lo destrozó. O sea, mi Dios, tu Dios es chiquitín, cabe en un templo. El mío, la palabra de Dios dice que la tierra es estrado de sus pies. El mío es sobre todo y arriba de todo. No hay alguien más arriba que mi Dios. Vamos a 1 Corintios 3:16. Y vean, este texto lo anoté porque lo aplica a nosotros. ¿No sabéis que sois templo de Dios
y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Les estaba atacando Pablo con esta idea. Mi Dios no necesita un pedazo de cartón para estar ahí que lo adores. Mi Dios está en mí. Qué hermoso, ¿no? Y está en ustedes. Un pequeño paréntesis. Hemos estado llevando todos los viernes un gran estudio, una gran serie que se llama Verdades Fundamentales. Y aquí nos hemos metido en gran profundidad a estudiar estos temas. Les invito que vengan todos los viernes. Los siguientes temas que se van a venir a continuación son grandes temas como el arrebatamiento, la segunda venida de Cristo, el reino milenial, las bodas del Cordero. Les voy a dejar en espinita. Si les gusta, vengan. Y si no, vengan para que aprendan. Así que los espero a todos aquí los viernes, ¿ok? Entonces, vean a Pablo diciéndoles en un solo texto. Los bombardeó en gran forma. Mi Dios no habita en templos hechos por seres humanos. Mi Dios no necesita de ti. Versículo 25, vean que continúa diciendo. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. No necesita de nosotros, no necesita que le adoremos. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Nosotros estudiamos en Génesis que Él dio vida. Él es el único que es creador. Tus dioses no dan vida, el mío sí. Él da vida. Dios soplo de ese aliento de vida. Y dice todas las cosas que en Él hay. ¿Se acuerdan en Génesis que en 7 días Él hace todo el universo y todo lo que en Él habita? Yo me he puesto a estudiar Génesis versículo por versículo, y entro en dilema y digo, ¿qué tan grande será nuestro Dios que Él habita en el tercer cielo? El primer cielo es lo que nosotros vemos aquí en la tierra, la atmósfera. El segundo cielo es la inmensidad del universo, que han mandado la NASA más máquinas y robots y cohetes y todo, y no han logrado llegar a la orilla del universo. Tienen una teoría, que el universo se va expandiendo, porque no ha encontrado el límite. Pero nuestro Dios vive en el tercer cielo. Qué hermoso será, ¿no? Yo me gozo. La verdad, yo estoy igual que el hermano Gavino. No sé cómo transmitirles este gozo que Pablo está predicando aquí. Continúo. Versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Esta sola frase permita explicárselas. Y de solo una sangre ha hecho el linaje de todos los hombres. ¿Por qué les está diciendo esta idea? Porque ellos estaban en rivalidad entre epicúreos y estoicos, pero también estaban en rivalidad con alguien más. Ellos, los griegos, se creían de la élite, de sangre azul. Los bárbaros, estos sirven para mano de obra, hay que meterlos al horno de fuego, que nos hagan leña. Igual a los judíos. Los judíos creían que ellos solamente eran los élite, el pueblo escogido. Todos los gentiles, que se vayan al infierno. También está atacando Pablo aquí una idea. Los griegos son más altos que los romanos. Con esta sola idea, con esta sola frase, de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Qué hermoso, ¿no? Y si se ponen a pensar, nosotros venimos primero de Adán, después de Noé, y de ahí, para el real todos somos familia, aunque lo nieguen. Y digan, ¿qué fue esta? Estás atacando a tu propia familia. Les guste o no les guste, todos salimos de los mismos ingratos. ¿Qué hace Pablo con esta idea? No hace distinción de personas, no hace distinción de razas ni de niveles socioeconómicos. Sin embargo, algo que me encanta aquí es que dice, para que habitase sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y de los límites en sus habitación. ¿Qué les está diciendo aquí con esta idea? Pablo está atacando a los epicúreos. Los epicúreos decían, todo es gozo, todo es felicidad, yo no necesito de un Dios, los dioses no tienen comunicación conmigo. Pero Pablo les dice aquí, este Dios que les vengo a predicar, Él ya tiene prefijado tu vida. Dios no llega ni antes ni después.
Él llegó justo a tiempo a tu vida. Y si estás pasando por alguna prueba o necesidad o bendición, es porque Dios así lo ha planeado. Y yo doy gracias a Dios, porque un día Enrique se cayó de una barda y aquí tengo una grande cicatriz, gracias. Porque un día Enrique estaba en una computadora editando videos de un retiro que tuvo en la congregación. Y en ese día Dios llega a Enrique y le dice: quiero que te vayas a estudiar. Doy gracias a Dios porque cuando llegué a Tijuana, Él fue el que suplió 3 años sin yo tener que pagar un 5, ni que un 5 saliera de mi bolsa. Y doy gracias a Dios porque en sus planes me tiene en esta congregación. No sé por cuánto tiempo, pero aquí estoy. Y algún día, si Dios me mueve de este lugar, espero y se acuerden de este chamaco que les predicaba todos los días. Pero Dios tiene prefijado tu vida y tiene prefijado la mía. Dios no es un Dios de azares. Él ya tiene planeado de A a la Z. Él es un Dios soberano. Él ya tiene todo planeado. Nada es plan B para Dios. Dios siempre está en un plan A. Y Pablo con esta simple idea está atacando a los epicúreos. Versículo 27. ¿Con qué razón dice? Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Está atacando la misma idea. Ellos decían: no, Dios está lejos, Dios no interviene en mi vida, yo puedo vivir mi vida como yo quiera. Y Pablo les está diciendo aquí: no está lejos de cada uno de nosotros. Imagínense qué hermoso regalo. Jesús, siendo Dios, tomó forma humana, sufrió, vivió como usted y como yo. ¿Y saben una clave? Si Él hubiera tenido pecado en su vida, Él no hubiera resucitado al tercer día. Pero gracias a que vivió una vida santa, sin mancha alguna, Él resucitó. Y porque resucitó, su sacrificio fue perfecto. Él es el sacrificio perfecto y su sangre derramada en la cruz es perfecta. Y es por eso que Él no cubre nuestros pecados, Él los limpia. En el antiguo pacto, los sacrificios solamente cubrían los pecados del pueblo hebreo. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Él es el sacrificio perfecto. Qué bonita es la salvación. Termino este texto, el 27, con una idea. Dios no quiere una religión. Él no quiere que vengas todos los domingos y cumplas con 2 horas. No quiere una religión de parte de ti. Él quiere una relación. Aquí tenemos un Dios que se relaciona con su creación. No tenemos a un Dios que es elitista, un Dios que escoge personas, no. Juan 3:16, Él vino por todo el mundo. Él dio su vida por todo el mundo, por toda raza. Entonces Él no está lejos de nosotros, Él está cerca. Tenemos un Dios omnipresente que está aquí conmigo. Versículo 28. Porque en Él vivimos y nos movemos. O sea, es por su soberanía. No es porque yo quiera. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. O sea, existimos gracias a Él. Yo no existo porque yo quiera. Yo sí necesito de alguien. Dios es autosuficiente. Yo no. Yo sí soy un ser que necesita relacionarse con alguien. ¿O quién ha sabido que un ermitaño ha vivido por siempre? No, ¿verdad? Por más ermitaño que quiera ser y más ogro que quiera ser, no. Necesitas hasta pelearte con tu esposa. No puedes vivir solo. Entonces, en Él nos movemos, en Él vivimos y en Él somos. Como alguno de vosotros, como alguno de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyos somos. Este poeta, aquí lo tengo, se llama Epimínides. Era otro grande filósofo. Y él dice, porque linaje suyo somos.
sin creer en Dios, lo están citando y alabando. Somos linaje de Él, pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Continúa versículo 29. No, perdón. Sí, 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Qué vaga y qué tonta manera de pensar que tú puedes crear un Dios con tus propias manos. Ellos se creían la cuna de la filosofía, se creían los más intelectuales, los más sabios. No hay alguien mejor que nosotros. Pero al mismo tiempo, qué tontos por creer que haciendo una escultura de oro, esa escultura de oro te iba a responder tus necesidades. Irónico, pero cierto. Y aquí Pablo les está evangelizando. Versículos 30. ¿Qué dice el versículo 30? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. En pocas palabras les está diciendo, mi misericordia sigue con ustedes día con día. Aunque no me conozcan y aunque sean los más perdidos en este mundo y tengan 30,000 dioses, imagínense, eran por lo menos de a 3 a 4 dioses por persona. Le ganaban, era 1 para 3 o para 4. Y él les dijo, pero Dios habiendo pasado por alto estos tiempos de ignorancia, les muestra su misericordia y su amor. Qué bonito es cuando Dios llega a tu vida y a mi vida. Qué bonito es cuando Dios transforma y da un giro de 180 grados. Continúo diciendo versículo 30, pero ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Les está presentando la salvación en pocas palabras. Ya les habló de un Dios que crea, ya les habló de Jesús. Ahora les está diciendo, necesitan arrepentirse. Y es una orden, no es si gustan o no. No es algo de si tú quieres o puedes. Dice que les está mandando. Ahora, aquí hay algo tonto. Los mismos ateos, al decir yo no creo en Dios, ellos mismos están diciendo que Dios existe, porque pronuncian el nombre de Dios. Ahora, cuando Pablo les está hablando aquí a los atenienses, les está diciendo, tenían 30,000 dioses, y aún en esta locura, a alguien o a unos se les ocurrió decir, no nos faltará un Dios. A ese Dios les estoy predicando. ¿Y qué les está diciendo? Arrepiéntanse. ¿Por qué razón? Versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual Él juzgará al mundo con justicia. Porque aquel varón a quien designó, Jesús. Jesús es ese varón designado desde los tiempos, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Este es nuestro evangelio. Les decía, si Jesús no hubiera levantado, yo no lo tengo a Él como Dios. Esa es la única y grande cualidad de Jesús. Se levantó de los muertos. Mahoma sigue en su tumba. Todos los profetas que creen allá en el Asia siguen en sus tumbas. Aún mismo Benito Juárez sigue en su tumba. Pero mi Dios, mi Jesús, se levantó. Acuérdense que de los epicúreos no creían en la resurrección. Y Él les está diciendo, mi Dios resucitó. Y hasta aquí se acaba este grande sermón. Vean qué sucede. Vamos a ver la consecuencia de este grande evangelizador. Pero cuando oyeron esto de lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. ¿Qué enseñanza nos está dejando aquí Pablo? Cuando tú vayas a predicar la palabra de Dios,
tú encuentres ese hilo perfecto con el cual tú conectes la plática y muestres a Cristo como su único y suficiente Salvador. Pero también te está diciendo, hay unos que se van a burlar de ti, hay otros que te van a decir loco, pero tú siembra la palabra de Dios. Pablo se puso a su mismo nivel intelectual, pero vean qué pasa. Versículo 33, y es lo que me gusta. Y así Pablo salió en medio de ellos, versículo 34, mas algunos creyeron. Qué hermoso, ¿no? La palabra nunca viene vacía. Juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio, el Areopagita, y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Comentaristas dicen que estos dos personajes, Dionisio y Damaris, llegaron a ser ancianos de la iglesia que se quedó en Atenas. Si tú predicas la palabra de Dios, Dios nunca te va a dejar avergonzado. Pongámonos sobre sus pies. Les dije que no era un sermón regular porque no traía puntos homiléticos, no traía introducción y conclusión, no traía un desarrollo tampoco. Pero esta palabra nunca vuelve vacía. Algo que les quiero animar el día de hoy es, escudriñemos la palabra de Dios. Hay que evangelizar. Ese es nuestro mandato. De nosotros no responde o no nos corresponde saber si alguien va a ser salvo o no. Nuestra única tarea es ser salvo. Nuestra única tarea es predicar el evangelio. Dice en Hechos capítulo 2 que él añadía a la iglesia los que deberían de ser salvos. Es responsabilidad de él. La nuestra sola es predicar. Predica en tu trabajo. Predica mientras haces ejercicio en el gimnasio. Predica con tu familia. Predica con tus vecinos, con tus vecinas. Predica mientras estás haciendo el mercado. Vas a hacer las compras. Y tú dices, ¿y cómo le voy a hacer? Vean el ejemplo de Pablo. Con un solo hilito dijo, veo que son muy religiosos, al Dios no conocido. Dios siempre utiliza todas las situaciones a nuestro favor. Les leo esta última cita que me encanta y se las leo en la versión La palabra de Dios para todos. Es la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Anunciéis el mensaje e instas en todo momento, oportuno o no. Muéstrales lo malo que han hecho, corrígelos cuando se equivoquen y anímales. Enséñales siempre con mucha paciencia. Versión de las Américas dice, tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo, aunque ese momento no parezca ser el mejor. Muéstrale a la gente sus errores. Corrígela y anímala, instrúyela con mucha paciencia. Les dejo esa cita, segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Es nuestra tarea instruir, es nuestra tarea evangelizar. Ya quisieran los ángeles tener esta dicha.